Hola, bienvenidos a este directo. Si alguien está conectado y me dice si se escucha, se lo agradezco. Y en este directo vamos a estar con Ángela, que ella es especialista en dolor crónico y en cefaleas tensionales. Así que vamos a ir dando tiempo. Decirme si se escucha bien, si está todo correcto. Y vamos a invitar a Ángela y nos hable acerca de la cefalea tensional. A ver. Exacto. Hola Ángela, Hola, Sephora, ¿qué tal? bienvenida. ¿Se me escucha bien? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Genial. Bueno, pues tenemos aquí a Ángela, que mientras centro la imagen, ella es fisioterapeuta especializada en dolor crónico y especialmente en cefalea tensional. Ella trabaja de forma online y compagina este trabajo con un centro físico de fisioterapia en Montpellier, Francia. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros Qué bien. compartiendo Bueno, sobre... dime, que te he interrumpido. Yo ya quería empezar. Yo tengo siempre muchas ganas. Nada, que tengo ganas de compartir simplemente eso. Perfecto. Es que yo tenía muchas ganas de preguntarte algo que, bueno, yo abrí ayer una cajita de preguntas y dije, ¿qué es lo que más os interesa? Y todo el mundo me preguntaba, que migraña y cefalea tensional no es lo mismo, una provoca la otra, ¿por qué se enciende una o no otra? A ver si tú nos puedes aclarar como experta en cefalea tensional. Cuéntanos, Ángela. Pues sí, antes de nada, pues decir que la cefalea tensional no es lo mismo que la migraña. Es cierto que tienen unas diferencias importantes, pero también a mí me gusta siempre decir que tienen cosas en común. Como por ejemplo, pues como tú bien dices, que las dos son una cefalea primaria. Entonces, si quieres, bueno, empezamos ya. Explica, ¿qué es un dolor de cabeza primario? ¿Qué es? Claro, el dolor de cabeza de tipo primario, pues significa que no hay ninguna causa peligrosa que esté causando ese dolor, ¿vale? Que no hay nada peligroso, no hay ninguna inflamación ni nada que nos tengamos que preocupar o que sea peligroso que esté ocurriendo dentro de la cabeza, independientemente de que ese dolor sea real y que estemos sufriendo ese dolor. Muy interesante, claro. Yo creo que muchos de los que nos están aquí viendo, yo he tenido migraña durante más de una década y cuando tienes ese dolor de cabeza horrible, lo primero que piensas es que pasa algo malo dentro de la cabeza, hay alguna patología, algo, pero cuando vas al médico te revisan, no tienes nada y te envían para casa, tienes que comprender que esto es una cefalea primaria, que no hay lesión, que no hay nada roto. Y entonces, ¿por qué se enciende este dolor de cabeza, Ángela? Claro, pues lo que ocurre es, digamos que está ocurriendo que tenemos un organismo sobreprotector que nos está sobreprotegiendo. Y bueno, ya quien te escuche le sonará un poco esto, que al final tu cerebro es un poco que te está engañando. Si hablamos un poco de cómo funciona el dolor, pues al final el dolor es una sensación que es real y que es necesaria y que tu organismo lo que quiere es protegerte y cuando te envía esa señal de dolor pues está hecho para que nosotros, es digamos la manera que tiene el organismo de comunicarse con nosotros es a través de esas sensaciones y una de ellas es el dolor. Entonces cuando nosotros percibimos el dolor es porque necesitamos saber que hay algo peligroso que está ocurriendo para que nosotros actuemos en base a ello. Pero aquí la clave que tenemos que saber y que tenemos que tener presente es que nuestro sistema o nuestro organismo, nuestro cerebro no es perfecto y que puede equivocarse. Entonces, muchas veces el que sintamos dolor no significa que esté ocurriendo algo peligroso. Y para bajarlo un poquito a esta tierra, yo siempre me gusta explicar esto con el ejemplo del padre y el niño. Pues el niño seríamos nosotros en este caso, ¿no? La persona que sufre dolor y nuestro organismo, nuestro cerebro, como queramos llamarlo, pues sería nuestro padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Pues tiene que haber un equilibrio siempre. El padre tiene que dejarte la suficiente libertad como para que el niño explore,
juegue, se caiga, aprenda, pero a la misma vez pues está ahí para protegerte y para decirte por aquí no, o evita esto, y bueno, que haya un poco ese equilibrio, que es como nosotros deberíamos de vivir, ¿no? En ese equilibrio. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay un desequilibrio de eso? También puede haber que el padre, digamos que sea, sobreproteja al niño, esté todo el tiempo en alerta. Y no es culpa del niño, es culpa de ese padre que está siempre temeroso, ¿no? Y que a la mínima de cambio le está diciendo al niño, por aquí no, por aquí tampoco, esto tampoco, y al final pues el niño no puede hacer su vida pues con normalidad, que es lo que nos sentimos a nosotros muchas veces cuando con ese dolor que sentimos que estamos ahí entre las cuatro paredes que no sabemos qué hacer. Pues una excelente metáfora. Nuestro cerebro es un pesado, un padre hiperprotector que está, por si acaso no comas eso, no salgas, no trasnoches, no llores, uy, que va a cambiar el tiempo. Entonces se enciende este dolor de cabeza con el objetivo de intentar frenarnos, de que nos quedemos en casita, en la cama, en un lugar seguro, y aunque tú sigas con tu vida, es lo que está buscando tu cerebro, frenarte con este síntoma de dolor de cabeza. Y lo peor que se le puede hacer, creo yo, es hacerle caso, ¿verdad, Ángela? Totalmente, yo sé que es muy fácil decirlo y a la práctica cuesta un poquito más, pero hay que ser, el primer paso sería tomar conciencia, es que tenemos que tomar conciencia y saber esto para saber cómo tranquilizarlo y al final seamos nosotros el que le digamos a nuestro padre sí o no y el por qué, pero tenemos que razonarlo. Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia de que esto es posible y en base a esto, cuando sabemos toda esta información, la verdad es que nos autoempoderamos y vamos a saber qué hacer y cómo hacerlo en esos momentos en los que muchas veces estamos desesperados. Claro. Yo utilizo la técnica de la pregunta voy a morirme. Es decir, ¿no? El cuerpo, el cerebro, el organismo, el sistema, este padre pesado, te dice no trasnoches, que mañana te va a doler la cabeza. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿me voy a morir por dormir una hora menos? Si la respuesta es no, ignoro a ese padre pesado. Si me voy a comer un veneno, ¿no? Voy a beber lejía y el cerebro me da una náusea, me mareo, me duele la cabeza y pienso, me voy a morir. Oye, pues a lo mejor sí, pues entonces no voy a beber lejía, ¿no? Pero muchas veces actuamos haciéndole caso a este organismo como si hubiera un peligro de vida o muerte, cuando en realidad no lo es. Y te encuentras, como bien dices, entre estas cuatro paredes, porque restringes salidas, ocio, trasnochar y todo, ¿no? Y Ángela, me gustaría dar un pasito atrás, porque en mi primera pregunta te preguntaban qué es de diferencia cefalea tensional y migraña, y me has dicho que tienen una cosa en común, que es que son un dolor de cabeza sin causa física. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé yo si estoy sufriendo una cefalea tensional o una migraña? Vale, pues partiendo de la base de que no es una enfermedad, que es un síntoma, es decir, un conjunto de síntomas, pues esos síntomas son diferentes en un tipo de dolor de cabeza u otro, pero también tenemos que tener en cuenta que hay veces que se mezclan y que hay veces que no siempre cuesta diferenciar. Pero bueno, aquí las características principales para diferenciar las dos pues sería entre ellas la localización, que en la cefalea tensional, pues la localización es bilateral, sería en los dos lados de la cabeza, sin embargo, en la migraña es unilateral y solo ocurriría en un lado de la cabeza. También se diferencian en el tipo. Por ejemplo, la cefalea tensional es más tipo, pues bueno, eso, tensional, más como si algo te estuviese apretando, como si hubiese una cuerda. Y en el caso de la migraña, pues más bombeante, que no pulsátil, bombeante. ¿Y cuál es la diferencia? Porque yo siempre digo pulsátil, ¿está mal dicho? Bueno, no es que, a ver, se entiende, lo que pasa es que a veces nos ponemos aquí tiquismiquis y a mí no me gusta, se entiende perfectamente bombeante y pulsátil, pero cuando hablamos de pulsátil, pues sí es cierto que se hace referencia pues a la vascularización, a cómo está
pues antes se pensaba que la migraña era causada por un problema a nivel vascular, de que había algo que estaba sucediendo, pero sabemos que a día de hoy no tiene relación a nivel arterial o venoso. Entonces, es más una... Martilleo, como si tuvieras aquí un pesado que te Sí, está dando con un martillito, para entender. Eso sería la exactamente, migraña. Y la cefalea entonces sería un dolor total en toda la cabeza, más opresivo, sordo, ¿no? exactamente. Muy bien. ¿Qué más cosas se diferencian que podamos decir? Pues La la fotofobia, ¿no? intensidad, sí, bueno, la intensidad, iba a decir que es cierto que la cefalea tensional se clasifica más como Moderada. leve, moderada y en la migraña pues más moderada, grave o más intensa. ¿Qué más? Que se acompaña de fotofobia o fonofobia, que es pues la hipersensibilidad a esa luz o al sonido. En la cefalea tensional puede darse o una u otra o ninguna, pero está más relacionado, menos relacionado. Y es verdad que en la migraña suele estar más presente estos dos tipos, estas características. ¿Y qué más cositas? La migraña suele estar más asociado pues, a náuseas y vómitos. La cefalea tensional no suele acompañarse de vómitos. Y también en la cefalea tensional, pues cuando hacemos actividad física, pues no empeoramos, pero sin embargo en la migraña pues sí puede empeorar con el movimiento, por eso tendemos más pues a tener ganas de nada más acostarnos en la cama, ¿no? Y estar más, resguardando un poquito más. Bueno, esto que ha dicho así de memoria, a mí se me olvidaban la mitad de las cosas porque Ángela se ha estudiado la guía de la IHS, de la International Headache Society, que es esta clasificación de un organismo internacional que clasifica los síntomas en base a los tipos de dolor de cabeza. Pero bueno, tampoco hay que obsesionarse. Quedaros con la idea de que son dolores que no vienen al cuento, que es un cerebro equivocado, aunque muchos de nosotros, o yo antes también, tenía la idea de que el cerebro era un superordenador perfecto y no, a veces se excede en cuanto a sus funciones protectoras y que no tiene que estar. Y Ángela, tú sabes que yo soy una persona muy práctica, muy de pasar a la acción, entonces las personas que están aquí generosamente regalándonos su tiempo, ¿les podrías indicar alguna herramienta preventiva, algo que puedan hacer si les duele la cabeza hoy, algo que puedan servirles? Pues mira, sí, antes voy a poner un ejemplo que también a mí me gusta ponerlo y que se ve muy claro con respecto a esto que estamos hablando. Y es cuando, pues la sensación de hambre, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado una vez que hemos comido bien, con nuestro buen plato de comida, y a la media hora o al ratito ya teníamos hambre otra vez. Y es bueno hacerse esa pregunta de realmente tengo hambre porque necesito comer, es más bien, digamos, un hambre emocional, ¿no? Hay algo que está haciendo que tu organismo te esté enviando ese hambre, pero no significa que necesites comer o estés en déficit. Al final, el hambre es una sensación como el dolor, ¿no? Entonces, que tengamos esa sensación de hambre no significa que necesitemos comer. Pues al igual que tengamos esa sensación de dolor, por muy desagradable o limitante que sea, no significa que estemos ante una situación de peligro. Entonces, yo tengo muy presente siempre pues la misma pregunta que tú te has hecho de esto me va a matar, ¿no? Pues que yo hablo con mis pacientes y les digo que siempre tengan muy presente esa pregunta de ¿realmente hay una explicación lógica de por qué me está doliendo la cabeza? Con lógico no hablo de cambios de tiempo, cambios de temperatura, de que estoy más cansada hoy, que tengo muchas cosas que hacer, de que he comido queso, lo que sea, ¿no? Con explicación lógica me refiero pues a una caída, una borrachera o no, algo que explique realmente ese dolor de cabeza. Y que si esa pregunta, que cuando la conteste no hay ninguna explicación lógica, pues sí que es cierto que yo siempre digo de trabajar dos o tres afirmaciones que la hayamos cogido pues de este directo, cualquier cosa
que te haga recordar que el camino no es hacerle caso a ese organismo, sino afrontarlo digamos, evitar, ¿no? Seguir con tu vida porque sabes que realmente es una equivocación por parte de tu cerebro. Entonces, que cada uno coja pues 2 o 3 frases que cuando vengan, pues que las tengan presentes y que le hagan coger fuerza y ayudar a cuál es la conducta que tienen que les viene bien para mejorar esto a largo plazo. Y después también una herramienta que a mí me gusta mucho, pues es el concepto de, yo lo llevo a cabo también, el concepto de dieta hipoinformativa. No sé si la has escuchado alguna vez. No, pues explica. Esto es de Sergio Fernández, que yo lo sigo mucho y me encanta todo su contenido, que habla pues que tenemos al final sobre estímulo de información constantemente, pues incluso nuestro vecino, cuando tenemos dolor de cabeza, pues nos intenta ayudar, tómate esto que me ha venido bien, ¿no? Y tenemos mucho exceso de información, tendemos a hacerle caso a todo. Pero no es bueno hacer caso a todo, esa información hace que nuestro cerebro, pues al revés, ¿no? Pueda equivocarse más todavía. Entonces, este concepto de ponernos a dieta a nivel de tanta información, para mí es fundamental, pero sí que es cierto que para esto, para saber qué tipo de información es buena y me la quedo y cuál es mejor, pues no echarle cuenta, pues es fundamental, pues que aprenda más sobre este problema, ¿no? Sobre el dolor, que aprenda sobre la neurociencia, bueno, estas cosas prácticas, que sepas cómo funcionamos nosotros, el por qué en tu caso particular se enciende la alarma, y sabiendo eso vas a saber qué información descartar y qué información no descartar. Así que, por supuesto, la base pues sería que aprendan, que lean libros. Tengo el tuyo aquí, Séfora. Ay, gracias, gracias. Aquí. Yo también lo tengo aquí. Tu libro, bueno, artículos, todo lo que sea, que a mí me gusta la frase mucho de aprende sobre aquello que quieres mejorar, ¿no? Y cuando aprendas sobre eso vas a saber, pues, qué es lo que tienes que hacer en cada momento y también permitirte cometer errores y aprender y todo esto. Pero la base es, pues, aprender sobre cómo funcionamos, por qué en cada caso en particular se sucede el dolor. Y por supuesto que pidan ayuda si es necesario, porque hay veces que cuando estamos acompañados pues se hace el camino mucho más llevadero y también mucho más rápido muchas veces. O sea que si tenemos dolor, una buena estrategia sería pensar, ¿me he golpeado la cabeza contra una pared? No. ¿He tenido un accidente de tráfico? No. He ido al médico, me han dicho que no tengo nada, entonces enfocar el dolor desde otro lugar, incluso ignorando este aviso de este padre sobreprotector, ¿no? Y siguiendo un poco con tu día a día dentro de tus posibilidades. Y de manera preventiva, empezar a buscar otro tipo de información, dejar de leer artículos de estos 3 alimentos que provocan dolor de cabeza, ¿no? Yo aquí los lunes tengo el telediario de la migraña para desmentir un poco todo esto y desarrollar este espíritu crítico y comenzar a buscar en Google dolores de cabeza primarios. Por ejemplo, seguir a Ángela. Leer información sobre dolor sin lesión. Otro tipo de información que hasta ahora la gente que nos está viendo entiendo que ha recibido y que puede alarmarte aún más, preocuparte aún más, y la consecuencia es que te duela más la cabeza porque no hay lesión, no hay causa física, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Te quiero hacer una petición, dime. Claro, dime, una petición. Por Una petición aquí en público, Séfora, tenemos que, porque claro, yo también te sigo y ese tatuaje que te grabas siempre tenemos que hacerlo, tenemos que hacer un montaje de las dos. Te vas a tatuar tú el de cefalea tensional y yo el de... No, yo cefalea tensional y tú migraña. Claro, porque es una frase que yo repito hasta la saciedad y que Ángela también repetirá, ¿no? La migraña es una cefalea, hay una cefalea primaria, iba a decir tensional, y la cefalea tensional es una cefalea primaria. Es una tensión mantenida en el cuerpo que el cerebro detecta como un peligro, enciende el dolor y se entra en un bucle de síntomas muy desagradables que son muy mortificantes, muy incapacitantes
y que es un castillo de cartas en el aire porque no hay nada, no hay lesión, no hay un problema muscular, hormonal, alimentario, cerebral, es un cerebro asustado. Un papá que para que no te hagas daño no te deja salir de clase. Y Totalmente. Ángela, una pregunta, ¿y los niños pequeños pueden tener cefalea tensional? Yo soy mamá de un niño de 12 años, ¿es posible estos dolores de cabeza en pequeños? Sí, es posible también en ancianos, en la cefalea tensional es posible a todas las edades. Sí que es cierto que la guía esta clínica, la guía práctica de cefalea tensional dice que suele aparecer a partir de los 7 años. Y bueno, en estos casos de cefalea tensional en niños es verdad que es muy importante pues la comunicación con los padres, que los padres estén ahí atentos, bueno, y que a veces cuando baja el rendimiento escolar, pues es una de las limitaciones que ocurre cuando hay cefalea tensional. Y bueno, que si en algún caso, pues que tienen niños en casa que sufren de cefalea tensional, pues que me encantaría que se vayan hoy de aquí sabiendo que estando tranquilo, porque sí que es cierto que ya hemos dicho que no es una enfermedad, no es algo peligroso, que se puede trabajar y que sobre todo que con los niños, desde mi experiencia, hay veces que es mucho más rápido y más fácil trabajar con ellos porque al final adquieren mejor, a veces los conocimientos tienen menos limitaciones, tienen más pues esas ganas de aprender y no sé, desde mi experiencia creo que es más rápido y más fácil muchas veces trabajar con niños. No sé si desde tu experiencia estás de acuerdo conmigo en esto, Sephora. Sí, por supuesto, la barrera consciente e inconsciente en menores de 10 años no está cerrada y todo lo que tú le digas a un niño va a agravarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con afirmaciones del estilo, hijo, no comas más chocolate que te va a doler la cabeza, acuéstate que te va a doler la cabeza. Todo lo contrario, acuéstate que te va a dar, mañana tendrás sueño o te vas a empachar si te comes un pastel entero, pero no poner la coletilla del dolor de cabeza y si se presenta, como explicaba también Ángela, racionalizar, ¿te has dado un golpe, hijo? No, pues entonces vamos a jugar a la consola. Y a veces con esa distracción de 30 Qué minutos, ruido. la cefalea desaparece. Hay que tener cuidado con esta recompensa, dolor de cabeza, analgésico, dolor de cabeza, analgésico, porque se va construyendo esta creencia, ¿no? Que Ángela nos compartía. Claro, de hecho, bueno, una de las creencias que se dice es que la cefalea tensional, bueno, y la migraña es algo hereditario, ¿no? Muchas veces cuando tenemos ese mito, esa creencia limitante, pensamos que no, como el padre o el abuelo o el tío tiene cefalea tensional, pues lo ha heredado y no podemos hacer nada para ello, ¿no? Y realmente, pues ese comportamiento, esa información que se le da de tienes ese dolor de cabeza y no vas a poder hacer nada, entonces quédate acostado, tómate algo o, bueno, o cada uno la solución que le dé, pues es cierto que tenemos que tener cuidado con eso porque esas conductas pues puede repercutir, ¿no? Entonces Ajá. eso es básico, que también la persona responsable, el papá o la mamá, pues conozcan también pues toda esta información y que sepan cómo actuar en esos casos, porque la información que se le transmite al niño pues es fundamental y es Es decisiva. normal que los papás se asusten frente a dolores de cabeza recurrentes y asociados a lo mejor a exámenes, excursiones, pero una vez hecha la visita médica al neuropediatra, ha descartado todo bien, pues entonces hay que empezar a formar, a explicar que no sucede nada y a darle herramientas para que el niño se pueda desensibilizar y gestionar esos eventos desde otro lugar, ¿no? Y Ángela, yo escribí, miro para abajo porque tengo aquí una lista de preguntas que me han hecho mis seguidores y algunos son súper, súper interesantes. Bueno, todas las preguntas son interesantes. Y una de ellas es, ¿por qué el cerebro decide encender cefalea o migraña? ¿Qué relación una provoca a la otra? ¿Cómo están relacionadas? Pues mira, es cierto que yo esa pregunta no la puedo contestar, porque en realidad cada cerebro bueno, funciona de una manera diferente en función de muchísimos factores que influyen. Pero sí, lo que me gusta decir siempre es
Bueno, la misma pregunta me hacen otros pacientes de ¿por qué mis rodillas siempre y por qué no el hombro, ¿no? Y al final nuestro organismo es un ordenador, es como un ordenador que recibe información constantemente y que todo lo que nos está pasando externo, interno, pues él lo guarda, pero no solo eso, sino las cosas de anteriores que a nosotros, a lo mejor nosotros ni nos acordamos, pero todo eso él lo guarda, incluso los pensamientos anticipatorios, ¿no? De qué pensamos que va a pasar en el futuro, todo esto es información que le llega y en función de toda esa información él actúa. Entonces, en ese ordenador, cada parte de nuestro cuerpo tiene una historia diferente, una narrativa diferente. Entonces, ¿por qué la cabeza o por qué un tipo de síntoma u otro? Yo no lo sé exactamente esa pregunta, pero sí que es cierto que tiene que ver con toda esa información. Al final, los síntomas que expresa, que yo he visto en mi padre, pues al final todo eso tiene relación. O lo que yo estoy acostumbrada a ver o lo que bueno, todo eso influye, pero hay muchísimos factores que influyen en ese síntoma que te envía el cerebro y bueno, no puedo ahí contarlo, pero ya te digo Yo tengo una teoría que obviamente me he inventado yo, porque esto no está en ningún libro, y te la cuento y a ver si os encaja, porque yo estoy a ver, trabajando con personas con migraña, que como has dicho, la cefalea tensional puede ser leve o moderada, mientras que la migraña es de un dolor moderado a grave. Entonces, como yo estoy, digamos, arriba de la escalera del dolor, he podido ver como todo el abanico de síntomas y mi propuesta, no sé qué te parece, es que hay como una escalera de síntomas en cuanto a correlación de nivel percibido de alarma. Entonces yo veo que los peldaños más bajos hay síntomas estomacales, descomposición, migraña abdominal infantil, que estás malo de la tripa, todo te sienta mal, ¿no? Si el cerebro sigue detectando alarma, sube un peldaño la alarma y nos colocamos en tensiones. Bruxismo, alguna contractura, los hombros como una piedra, que no le hacemos caso, el cerebro dice, venga, que lo subo. Y sube otro peldaño de alarma y llegamos a la cefalea tensional, que es muy molesta, pero que está por debajo de la migraña, que sería como el nivel de alarma máximo. Yo, por ejemplo, soy exmigrañosa desde hace 16 años, pero yo lo comparto siempre, que yo tengo mi buena contractura al año, una o dos, ahí está. Porque mi cerebro sigue valorando amenaza, pero yo le he enseñado a decirle, venga, que no me pasa nada, baja, baja, ¿no? Y me puedo revertir estos síntomas a veces sin ningún tratamiento. Así que yo creo que es no que la cefalea tensional provoque migraña, sino que la migraña es un nivel de síntomas de alarma superior, como si fuera una escalerita en cuanto a niveles de protección. Esa es mi teoría, que me la he inventado yo. Teoría de la escalera sintomatológica. Ya vamos a llamar. no, pero está muy bien, tiene también su lógica y sobre todo si ha sido en base a tu experiencia, pues es totalmente... Bueno, ya estudiaremos algo, si no, sepa, lo haremos. Perfecto. Vale, y me preguntaba una seguidora si la cefalea tensional puede ser causada por la ansiedad. Esta es una pregunta muy acertada también. La cefalea tensional por la ansiedad. Claro, es el huevo o la gallina, ¿no? No podemos saber qué es lo que va antes, pero sí que es cierto pues que mm, la ansiedad es un síntoma y el dolor es otro síntoma, ¿no? Y al final hay veces que van de la mano y bueno, la cefalea tensional, este tipo de dolor de cabeza se relaciona mucho pues, con ansiedad, estrés, cansancio, pero bueno, sí que es cierto que desde mi experiencia cuando tratamos el dolor y mejora el dolor, también mejora la ansiedad. Al final es un síntoma más que el cerebro te envía y que cuando trabajamos internamente en esa alerta, pues esos síntomas al final todos en conjunto, ya sean más o menos, pues tienden a bajar. Pero al final es un síntoma más que cuando está en alarma él puede enviar no solo el dolor, sino esa sensación de, pues, de hambre, como la hemos dicho antes, que
que no nos hacía nada, que tenemos esa ansiedad también por comer, ese hambre emocional, pues al final son síntomas que cuando tenemos un organismo sobreprotector o ese cerebro que está muy alarmado, pues te envía constantemente esos síntomas. Pero la cosa es pues trabajar en esa toma de conciencia de por qué el cerebro está así, por qué interpreta alarma en algo que realmente, claro, hay veces cuando entra el león por la puerta, por aquí, pues es normal, ¿no? Pero es que a lo mejor hay madres que su hijo suspenda matemáticas, eso le genera ansiedad, entonces hay que trabajar ahí. Es su león, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Entonces habría que trabajar un poco ahí porque al final la solución de todos estos síntomas que son necesarios, pero cuando se mantienen en el tiempo y ya dejan de ser funcionales, pues hay que hacer un trabajo interno de comunicación con ese organismo, de por qué estás constantemente enviándome esto cuando ya no es funcional. Pues ya te digo, no sabemos si una cosa provoca la otra, pero al final es un grupo de síntomas que suelen acompañarse. Son paralelos. No es que la ansiedad de cefalea o el bruxismo de cefalea, es que el cerebro entiende la ansiedad, el bruxismo y la cefalea. Son todos síntomas protectores que pueden aparecer en escalera, no uno detrás de otro, uno después, otro, pero todos tienen esa funcionalidad protectora, pero no provocan uno a otro. Si bien es cierto, tú sabrás que las personas que tienen muchísima cefalea o muchísimas migrañas ven afectado su estado de ánimo y pueden tener como consecuencia estrés, ansiedad, depresión, pero no tiene nada que ver. Mira, nos hace una pregunta Yolanda, ¿las cefaleas tensionales pueden dar mareos? Sí, pueden dar mareo, pero es más frecuente en las migrañas. Pero ya te digo, también hay síntomas que están mezclados, pero sí, se suele asociar también, puede dar mareo. Claro, decíamos lo mismo, es otro síntoma para frenarte, que te duela la rodilla, que te marees un poco, que tengas náuseas, dolor de cabeza, si no hay causa física, es tu cerebro diciendo, baja, vuelva a la cama, que hoy no vamos a trabajar. Claro, el tema de los mareos también es bueno, pues lo mismo, ir a un médico, si el mareo es el síntoma principal, pues ir a un médico que te haga prueba, que te descarte si viene por un problema vestibular o si viene también por un problema cervical, pero al final, si te descartan todo eso, pues también es un síntoma más que puede ir unido, pues, tanto a cefalea tensional como en migraña, pero es más. Exacto, exacto. Yo he trabajado con personas que tenían mareos absolutos, o sea, que no podían ni caminar y se les ha quitado todo, comprendiendo que no hay lesión, intentando ignorar el síntoma, cada día saliendo un poquito más adelante. E incluso sabía de una psicóloga que lo que hacía era provocar el mareo en la persona con dolor de cabeza, le sentaba en una silla como la que yo tengo, de estas que se giran, y hacía girar a la persona mucho, mucho. Cuando estaba muy mareada decía, ¿qué pasa? Nada, y le hacía exponerse a ese síntoma para que viera que no vas a morir, ¿no? O sea, te daba vueltas y luego te hacía caminar. ¿Y qué piensas? ¿Y qué sientes? Miedo. ¿Por qué miedo? ¿No? Y desarrollar todo este proceso. Así que, como veis, hay que exponerse, hay que acercarse, hay que tener información y comprender que no tiene sentido esta sintomatología y que puede apagarse. Bueno, y tengo dos preguntas más que son súper interesantes. La verdad que mis seguidores han hecho. Diana, que dice, ¿ayuda para las cefaleas tensionales darme masajes, masoterapia, todo este tipo de maniobras externas, como tú que eres fisioterapeuta podéis aplicar? Claro, al final todo este tipo de técnicas que ayudan a relajarnos, pues lo que hace es activar el sistema parasimpático, ¿no? Nos ayuda a relajarnos y a que ese estado de alerta protección del organismo pues baje un poquito. Pero esto está muy bien a corto plazo en ese momento. Es una herramienta más que te va a ayudar en ese momento. Pero cuando queremos buscar algo a largo plazo, pues es cierto que hasta que no hacemos ese trabajo interno, esa toma de conciencia y tomamos conciencia del por qué el organismo está en ese estado de alerta protección y le reeducamos,
es verdad que a largo plazo puede seguir, porque además es algo automático, es que ya es una reacción que tiene nuestro cerebro automática, entonces tenemos que trabajarlo de forma muy consciente y es más a largo plazo. Entonces, contestando a la pregunta, pues ya te digo, sí, a nivel puntual, pero es por eso que cuando vamos al fisio, si el tratamiento es más enfocado a algo pasivo, solo hacemos masaje, incluso cuando hacemos ejercicio, que el ejercicio pues es una herramienta muy potente, ¿no? Que trabajamos, pero antes no comprendemos cómo funciona. Si para ti el ejercicio crees que no te va a venir bien y el cerebro te va a seguir enviando esa alarma. No sé si me estoy explicando, Sí, Séfora. sí, perfectamente. Es maravilloso que os vayáis a dar masajes. Ella es fisio y sabe el beneficio que tiene de relajarte, de darte un ratito, que te quiten contracturas, que te aflojen toda esta zona. Pero claro, si te das un masaje hoy martes y al siguiente martes vuelves a estar con la espalda como una piedra, contracturada, vuelves a apretar los dientes, pues es que no sirve para nada. Hay que complementarlo con algo más, porque tienes que educar al cuerpo y al organismo de que tiene que aflojar la tensión, apagar el dolor, porque si no estás todo el día en la consulta del fisio, del osteópata, del acupuntor, del masajista, y en ese Claro. momento te ayuda a corto plazo, pero a medio y largo plazo es necesario hacer algo más, que es educar a tu mente y a tu cuerpo que no hay peligro. Claro, y las personas que al final terminan trabajando conmigo, con nosotros, son personas que llevan mucho tiempo intentando este tipo de intervenciones, pero que al final no es por eso que no dan ese resultado que se espera a largo plazo. Bueno, disculparme que voy tosiendo, me voy a tomar un caramelito, porque estoy Y yo, recuperándome del bicho, me estoy aguantando la tos por vosotros, que os he toso alguna vez. Y la última pregunta, súper, súper repetida y también muy interesante, es ¿por qué me empeora el dolor de cabeza con el mal tiempo, Ángela? que por qué no que por qué no empeora. No, no, que ¿por qué me empeora? Es una pregunta de una persona. ¿Por qué me duele más la cabeza? ¿Por qué tengo cefaleas tensionales cuando llueve? Claro, ahí cada uno con su creencia, ¿no? Como hemos dicho antes, pues toda la información que recibe el cerebro vale. Y la información que llega a través de pensamiento y de creencias también influye. Por eso que un trabajo muy importante que hacemos es ese trabajo de identificar esas creencias o esos mitos, eso es fundamental, ¿no? Para saber. Y cada persona, pues, con lo suyo, ¿no? Muchas personas piensan que el queso, pero si, por ejemplo, para ti has aprendido erróneamente que el mal tiempo se asocia al dolor de cabeza, pues al final te anticipas, lo piensas y toda esa creencia le llega al organismo e influye la reacción de ese organismo de forma alarmante ante eso que crees que está asociado con tu dolor, ya bien sea el mal tiempo, ya bien sea el cansancio, ya bien sea tomar vino, ya bien sea cualquier cosa. Al final no es un problema de algo externo, es un problema de la interpretación que el cerebro está haciendo ante eso. Exacto, incluso hay personas que, claro, la creencia la tienen tan arraigada que me dicen, pero es que yo me despierto con dolor de cabeza, abro la ventana y veo que está lloviendo. ¿Cómo yo voy a saber que está lloviendo, no? Y eso es porque hay un sesgo de información. Absolutamente el 100% de las veces que llueve te da dolor de cabeza. Y dices, uy, pues no, a veces no. Y cuando no llueve, buscas otro justificante, es que ayer me acosté más tarde. Es decir, se construye un conjunto de información que justifica y confirma que te duele la cabeza por un desencadenante cuando en realidad no es así. Así que hay que ir desmontando todo esto. De hecho, aquí tenemos un comentario de una persona que dice el chocolate, el plátano y el vino me daba dolor de cabeza y nada de eso es así. Cuando lo consigues es alucinante. Así es. Cuando dejas de tener dolor de cabeza por la lluvia, por estar cansada o por pelearte con alguien y llorar un ratito, pues es maravilloso, la verdad. Claro que sí. Y ahí la atención juega también un papel muy importante. Es que son muchos factores los que influyen, pero ahí la atención también, hay veces que no pensamos y hacemos nuestra vida o estamos entretenidos o estamos trabajando
y no pensamos en el tiempo y ya te digo, pues no te ha dado dolor, pero cuando lo estás pensando más y esa atención está centrada ahí, pues es más probable que tu cerebro lo guarde y que reaccione ante esa información. Perfecto, pues ya hemos aprendido con Ángela que el dolor de cabeza tensional es en toda la cabeza, que es moderado, que no viene tan asociado a síntomas estomacales y que no empeora con el ejercicio. Y además hemos de racionalizar que no hay lesión, que es un dolor primario y que tampoco hay que depender de maniobras externas, sino aprender nueva información, integrarla, analizar nuestras creencias y seguir adelante porque se pueden eliminar multitud de síntomas, no solo la cefalea, también la ansiedad, la angustia, el miedo, un dolor de rodilla raro que el médico te dice que no viene a cuento. Y todo esto os recomiendo que lo miréis en su página web, Salud de Forma Consciente. ¿Y dónde pueden encontrarte, Ángela? Yo sé que regalas una guía en tu web. Sí, bueno, eso, en tratandoeldolor.com, en mi página web que tiene pues su página de contacto en el que podéis contactar conmigo. Y también hay una página de regalo que la guía pues está enfocada al miedo, porque también no hemos hablado del miedo, pero muchas personas pues, claro, si crees que el cambio de tiempo te produce dolor de cabeza, vas a vivir con miedo. Hay muchas veces que tenemos miedo ante algo que no podemos controlar, entonces está muy presente en muchas personas que llevan tiempo sufriendo dolor y bueno, decidí enfocarlo la guía un poco ahí. Así que las podéis descargar gratuitamente y bueno, también en redes sociales. También tengo mi canal de Lo YouTube. colocaré en la descripción todo para que puedan verlo. Y vas a tener que pagar tu promesa. Ahora cuando colguemos quiero una foto del brazo o del cuello, donde sea, y vamos a hacer un montaje para que os quede en el organismo de que no hay lesión y aunque duela muchísimo y sea muy desagradable, se puede salir de ahí. Así que os recomiendo que si tengáis cefalea tensional o algún otro síntoma de dolor crónico, pues sigáis a Ángela sin dudar, porque ella lo ve cada día en consulta, donde trabaja en Francia. Si estáis en Montpellier, pues podéis ir a verla presencialmente y si no, pues online. No sé si quieres decir algo más, Ángela, para despedir. Pues nada, que ha sido un placer y que bueno, encantada para aquellas personas que necesitan, porque estoy a vuestra disposición y nada más. Genial, pues un abrazo a todos, gracias por haber participado. Voy a intentar colgar este directo y si tenéis preguntas, si lo veis en diferido, podéis escribirlas que os lo iremos contestando. Un abrazo fuerte, muchas gracias a todos, gracias a ti y nos vamos viendo. Chao. Gracias, Sephora.